tardes. ¿Cómo están todos? Espero me escuchen muy bien todos por aquí en la sesión. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en esta primera charla del 2022 de nuestras sesiones, ya tan acostumbradas sesiones de Ya te cayó el 20, en donde tenemos estas charlas, en donde platicamos y tratamos de hacer conciencia siempre sobre enfermedades que nos pueden impactar de manera emocional y de manera física, pues en situaciones muy fuertes, ¿no? Ya sea nosotros mismos o alguno de nuestros familiares o amigos cercanos. Y estas charlas tienen como objetivo hacer conciencia principalmente sobre enfermedades que tienen que ver con el cáncer. Bueno, siguiendo con el tema, el día de hoy vamos a platicar de un tema bien importante, que es sobre el cáncer colorectal. Y para eso hoy nos acompaña, nos hemos reunido con la Fundación FUTEGE, que es Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús. Esta fundación tiene como interés principal el enfocarse en la atención a la salud, pero también en la implementación de programas de prevención, tanto de prevención como de detección oportuna y de tratamiento y apoyo integral a pacientes con cáncer colorectal. Y para esto nos acompaña el día de hoy la doctora Regina Barragán Carrillo. Regina es médico general en la por la Universidad de Guadalajara. Ella tiene especialidad en medicina interna y es residente de oncología médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así que por favor demos la bienvenida a la doctora Regina Barragán. Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, Regina, a ti. Y antes de que comiences, nada más les quiero recordar a todos, por favor, que no se los olvide ir escribiendo en el chat sus preguntas para que al término de esta charla, de esta sesión, la doctora nos ayude a contestarlas. Entonces, de pronto, si quieren irlas poniendo, porque te vas acordando y si no, al final se te olvidan un poco. Entonces, las quieren ir escribiendo de una vez. Bienvenidas todas las preguntas y al final las vamos a leer. Así que, Regina, te dejo la cámara y el micrófono todos tuyos y muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Regina Barragán. Yo soy médico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Actualmente me estoy especializando en oncología, que es la rama de la medicina centrada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades malignas como el cáncer, justamente. Y el día de hoy, con la amable invitación, voy a hablarles un poco sobre un tema súper importante, que es la prevención y detección temprana u oportuna del cáncer colorectal. Voy a hablar sobre puntos generales. A mí me interesa mucho transmitirles a grandes rasgos la importancia que tiene este tipo de cáncer, debido a que muchas veces no resuena tanto como otros tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de próstata, y también hablarles sobre las opciones que existen actualmente para poderlo diagnosticar de manera temprana. A grandes rasgos, el cuerpo está formado por diferentes órganos, los cuales agrupamos de manera sistemática en sistemas. Entonces tenemos un sistema cardiorrespiratorio, en donde están los pulmones y el corazón, y en este caso, pues el sistema digestivo es todo lo que abarca, ahora sí que desde la boca hasta el ano, incluyendo boca, esófago, estómago, las glándulas que nos ayudan para la digestión, tales por ejemplo el hígado y el páncreas, el estómago, intestino delgado y finalmente el colon, que coloquialmente muchas veces le llamamos intestino grueso. Cada órgano va a estar compuesto por células agrupadas, las cuales a su vez, con el desarrollo, han sido entrenadas, por llamarlo de alguna forma, para formar y cumplir una función en particular. Claro está que las células que componen el aparato digestivo, su función principal es poder extraer los nutrientes de los alimentos para posteriormente poderlos procesar y finalmente desechar. Y en sí, una célula va a ser la parte más básica, o que nosotros llamamos la unidad estructural, que compone cada organismo. Y cada célula está compuesta de diferentes partes a su vez. Quien lleva la batuta en la función celular la mayoría de las veces pues, es el núcleo. Sin embargo, tenemos diferentes microcompuestos, por llamarlo de alguna forma, dentro de la célula, que esta nos permite pues, mantener un sistema equilibrado. Todas las células tienen la capacidad, por lo menos en una vida fetal y posteriormente la gran mayoría de las células, de estarse dividiendo. Esto es un sistema que está en constante equilibrio. ¿Por qué? Porque está dedicado a reponer células muertas. Por ejemplo, todos hemos visto
muchas veces células de la piel muertas cuando nos bañamos, cuando nos bañamos, entonces esto nos permite estarlas reponiendo, si no, eventualmente, pues simplemente desapareceríamos. Súper importante transmitir que esto debe ser un sistema equilibrado, entonces siempre debe haber la misma cantidad de células que se estén creando, así como se van muriendo. Entonces tenemos algunos sistemas que tienen la capacidad de producir células más rápidos, por ejemplo, la piel, el cabello, la médula ósea, que es la encargada de producir las células de la sangre, y tenemos otros sistemas que prácticamente en la vida adulta quedan frenados, por ejemplo, el sistema nervioso central, o que reproducen células de manera muy lenta. En sí, quien le da toda la información necesaria para poder cumplir una función en particular a las células es el ADN, que tal cual es una secuencia organizada de diferentes proteínas, que es la que contiene las instrucciones para darle a las células sobre el crecimiento celular, a partir de la detección de este equilibrio, que como he mencionado, pues al final de cuentas depende del número de células que van muriendo para hacer una reposición equitativa. Entrando en materia a lo que yo me dedico, que es el cáncer es un grupo de enfermedades que a grandes rasgos significa que es un descontrol en la capacidad del cuerpo de crear nuevas células, es un crecimiento descontrolado. Normalmente lleva esto un proceso, en donde a partir de una célula normal empiezan a existir algunos cambios que generan estos cambios, pueden ser tanto factores externos como cierta predisposición genética, que finalmente la célula termina perdiendo esta capacidad de frenar el crecimiento celular y crece de manera descontrolada. ¿Y qué es lo que sucede? Eventualmente todas estas células de cáncer o células malignas no tienen la misma capacidad de cumplir las funciones que las células normales, porque su material genético, que es el ADN, que es el que le da las instrucciones, tiene diferentes puntos de daño. Por lo tanto, se va sustituyendo las células normales por células malignas, las cuales pues no pueden compensar esta función, y esto al final del día pues lleva a diferentes fallas en los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces, al final del día, lo importante es que es una enfermedad y es un grupo de enfermedades. Es muy diferente hablarles de cáncer de mama, de cáncer de próstata, hablarles de cáncer de colon. Pero lo que se caracteriza siempre es este descontrol en el crecimiento. Y en realidad puede suceder en cualquier organismo del cuerpo. Así como hay cáncer en todas estas partes, puede existir cáncer en la piel, puede existir cáncer en el hígado, cáncer en el pulmón. Particularmente el colon y el recto los englobamos en el mismo sistema cuando hablamos a grandes rasgos de cáncer. Estos forman la parte final del sistema digestivo y son los encargados en el punto final de la digestión de absorber agua y finalmente formar y desechar la materia fecal. Como ya se imaginarán, si combinamos las dos cosas, el cáncer y que es el colon y el recto, pues el cáncer colorectal se va a referir a la multiplicación descontrolada de las células localizadas en esta porción final del aparato digestivo. Estas a su vez pueden formar un tumor que la mayoría de las veces este tumor crece en la parte de adentro. Al final de cuentas, imaginen que fuera como una manguera y que esta manguera de forma progresiva se va tapando con el crecimiento de muchas células. Y esto explica muchos de los síntomas que puede llegar a tener este tipo de cánceres. ¿Y por qué todo esto de tomar una porción de la tarde de todos ustedes para poderles hablar de la importancia que tiene este tipo de neoplasias? Aproximadamente cada año, cada 5 años, la Organización Mundial de la Salud hace diferentes mapas que nos dicen cuáles son la frecuencia y el número de muertes que causan diferentes enfermedades. En particular, el cáncer de colon suele ser muy frecuente en los polos, como pueden ver en este mapa, entre azul más oscuro es más frecuente, y es una enfermedad a la que encuentran con mucha más frecuencia en América del Norte, en Europa y en Oceanía, porque la población de estas regiones suele ser más longeva que a nivel del Ecuador. En México en particular, que es un color como azul claro, tenemos una frecuencia media cuando lo comparamos con otros países. Y cuando lo comparamos en sí con otros tipos de cáncer, pues en realidad aproximadamente es la cuarta causa de cáncer a nivel nacional, que incidencia se refiere a números de casos, y también la cuarta causa de muerte por cáncer. Entonces sí, esto nos convence, por lo menos desde un punto de vista de salud pública, la importancia que puede llegar a tener este tipo de enfermedades. La mayoría de las veces el cáncer de colon se va a desarrollar en la parte final, en esta parte que llamamos nosotros colon descendente, e incluso 1 de cada 3 va a estar en lo más
distal, o sea, lo más lejano, que es en el recto. Sí existen casos de cáncer de colon en la parte inicial, en esto que llamamos colon ascendente y colon transverso. Sin embargo, no son tan frecuentes como la parte final. Y esto explica también, como diré más adelante, algunos de los métodos que tenemos nosotros para su diagnóstico. La mayoría de las veces este cáncer se va a originar de manera esporádica. ¿A qué me refiero yo por esporádico? Que aparece de forma espontánea en un grupo de familias, en alguien quien no tiene una causa hereditaria predisponente. Sin embargo, tenemos un porcentaje que habla entre 1 de cada 5 a 1 de cada 10 que existe algún factor familiar que lo pudiera estar condicionando. Personas que tienen historia ya de varios familiares con algún tipo de afectación a nivel del colon o del recto o alguna otra enfermedad maligna, que sus células van perdiendo la capacidad de defenderse contra el ambiente y por eso desarrollan eventualmente cáncer. Casi siempre estos grupos familiares justamente se caracterizan porque hay muchos casos, pero la mayoría van a ser en personas que en realidad no tienen ninguna otra persona o ningún otro familiar afectado y aparece como primer caso. Existen algunos factores de riesgo que se han identificado que se asocia con el desarrollo de este tipo de cáncer. Primero que nada, el factor de riesgo más importante, el cual no podemos controlar, es el envejecimiento. ¿Por qué? Porque en realidad a lo largo de la vida, todas las células van acumulando errores, que se llaman mutaciones. La mayoría de las veces, nuestro cuerpo tiene la capacidad de identificar estos errores y corregirlos. Y en los casos en los que no se pueda corregir, inducir una muerte programada o coordinada de las células para evitar que existan más células mutadas o más células con errores. Sin embargo, entre más pasa el tiempo, estos mecanismos se vuelven menos efectivos. Por ese motivo, la mayoría de las personas que llegan a tener cualquier tipo de cáncer en la vida suelen ser personas de edad mayor. Ahora sí que es una realidad que entre más vamos a vivir, más va a aumentar nuestro riesgo de tener cáncer en algún punto de la vida. También se ha asociado mucho con el tipo de alimentación, por ejemplo, alto consumo de carnes rojas o una dieta ya sea rica en grasas o pobre en fibra. La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo no solamente para el desarrollo de cáncer de colon, sino para otro tipo de cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama y el cáncer de estómago, motivo por el cual el estilo de vida en realidad son las mejores estrategias que tenemos todo mundo a la mano para poder evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades. También la poca actividad física, incluso aunque no se tenga aunque no se padezca ni de sobrepeso ni de obesidad, se puede asociar con este tipo de enfermedades, al igual que la diabetes y el tabaquismo. Estos factores de riesgo prácticamente sí consultan factores de riesgo para cáncer de mama, para cáncer de próstata, para cáncer de estómago, se repiten. Entonces, llevando un estilo de vida sano, en realidad vamos a estar previniendo muchos tipos de cánceres. ¿Y qué podemos hacer como medidas protectoras? Es muy importante llevar una dieta equilibrada en frutas, en verduras y en granos integrales, al igual que una buena hidratación, y buscar hacer actividad física, por lo menos 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos. Esto no solamente nos va a proteger de enfermedades malignas, sino también de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, hipertensión. Existen algunos componentes nutrimentales, por ejemplo, el ácido fólico y la vitamina D, que se han asociado con cierto grado de protección. Sin embargo, lo más importante y lo que sí quiero que todo el mundo nos llevemos a casa para compartir con nuestras familias es el estilo de vida sano con una dieta equilibrada y actividad física. ¿Cómo se presenta el cáncer? Ahora sí, ¿qué es lo que yo me encuentro día con día en la clínica? Muchas veces pueden ser cosas tan sencillas como que no están yendo al baño normal, que me dicen, no, pues normalmente iba todos los días a hacer del baño, pero de repente tardé 4 días, o al contrario, que empezara con problemas como más frecuentemente diarrea. Entonces, en realidad son cambios muy sutiles en 3 de 4 personas. Y en la mitad pueden llegar a tener datos de sangrado intestinal, sobre todo en la materia fecal, o incluso en el abdomen tener algún tipo de lesión palpable. Dentro de los estudios de sangre, algo que vemos muy frecuentemente en 1 de cada 3 personas, pues es la presencia de anemia. Pero esto es algo que solamente detectamos haciendo estudios de sangre, por ejemplo, los estudios generales que se hacen cada año las personas. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar? Tenemos 2 escenarios.
aquellas personas en donde lo diagnosticamos porque lo buscamos de manera temprana a pesar de que no tenga síntomas, o en aquellas personas que ya vienen y nos buscan porque están teniendo alguna molestia, por ejemplo, esto del sangrado en la materia fecal. Entonces, un punto importante es que el tamizaje se realiza en ausencia de síntomas. Es alguien que no tiene la menor idea que puede tener una enfermedad, pero nos permite a nosotros detectar lesiones ya sean precancerosas o tumores muy tempranos. ¿Y cómo se lleva a cabo el tamizaje? Un punto importante es que los cánceres se pueden curar cuando los diagnosticamos de manera temprana. Cuando ya se diagnostican metastásicos, o sea, fuera del sitio donde nacieron, la posibilidad de vivir muchos años se reduce. Y por otra parte, pues no se puede buscar una estrategia que tenga una intención de curar. Por lo tanto, las personas con diagnósticos más tempranos, o sea, etapas 1, son los que tienen la posibilidad de vivir durante más años. Esto tiene un impacto no solamente en decir vivir más años, sino también resulta muchísimo más barato para todos los sistemas de salud tratar a alguien con diagnósticos lo más tempranos posible que alguien con un diagnóstico ya tardío, o sea que la enfermedad no se puede curar. Y si se fijan, a 5 años, 9 de 10 personas van a estar curadas si se diagnostican de manera temprana, y solamente 1 de cada 10, cuando tienen una enfermedad avanzada, va a vivir 5 años o más. Tenemos diferentes estrategias. Una que se recomienda en todas las personas arriba de 50 años y en algunas personas arriba de 45 años según la disponibilidad de recursos, es la sangre oculta en heces. Esta es una prueba muy sencilla, que solamente se requiere una muestra de materia fecal, la cual el laboratorio analiza, y lo hace en búsqueda de heces de manera microscópica. En realidad es una prueba que, pues en realidad no tiene ningún síntoma, ningún dolor, pero que lo encontramos de manera esporádica. Entonces, solamente buscando vamos a poderlo encontrar, y no es una prueba que le genere mayor molestia a las personas. Si se encuentra negativa, o sea que no hay sangre oculta en la materia fecal, la vamos a estar repitiendo cada año hasta que se cumplan aproximadamente 75 años. Sin embargo, si se encuentra positiva, ya es el siguiente paso, que es una colonoscopia. Y como les mencioné, pues esta prueba se basa en que los tumores, como son células que están sin una estructura, muchas veces sangran porque están poco organizadas, no se protegen y a veces dan sangraditos. Entonces lo que hace la prueba es buscar estos restos de sangre y nos justifica ya un estudio un poco más invasivo como una colonoscopía. Si la colonoscopía no tiene alteraciones, la podemos repetir hasta dentro de 10 años, pero si tiene alguna alteración, lo que hace es se toma una muestra y esa muestra se manda a analizar y según el resultado, pues se determine el manejo que va a requerir. La colonoscopia en sí es un procedimiento seguro, se asocia con una tasa muy baja de complicaciones, menos de 1 de cada 100 personas se puede llegar a complicar, y lo que se hace es que se introduce una pequeña cámara por la región anorrectal, estando la persona sedada, y se hace una observación directa de toda la mucosa que recubre. Esto con la intención de poder buscar lesiones compatibles con cáncer y que se pueda tomar una biopsia. En realidad es un procedimiento ambulatorio, el día que llegan es el día que se van a casa y dura entre 20 minutos hasta 1 hora según el centro en donde se realice. Normalmente si se tiene que hacer este tipo de procedimientos requiere una preparación en particular, que se requiere que adentro del intestino, que ahora sí que todo lo que se entre y se busque pues esté lo más limpio posible. Por eso se recomienda los días previos tener una dieta blanda, evitar líquidos rojos como para que no nos vayamos a confundir al momento de hacer este tipo de procedimientos. Y si por algo a alguien se le llega a agendar uno, todos los medicamentos que esté tomando por alguna otra causa, por ejemplo hipertensión, diabetes, se los pueden tomar sin ningún problema. A pesar de que son raras, sí pueden existir algunas complicaciones, sobre todo son complicaciones locales, tales como sangrado en el sitio donde donde se tome la muestra, pero en casos muy extraños sí pueden llegar a existir algunas perforaciones, motivo por el cual normalmente estos procedimientos se hacen en un ambiente controlado para que podamos, el equipo médico, estar vigilando a las personas. Entonces, a grandes rasgos, los mensajes que a mí me interesa que se lleve cada uno a su casa es que los tumores tempranos es raro que den síntomas, por eso la importancia del tamizaje. Queremos encontrar lesiones que no den molestias para poderlas tratar de manera temprana y que esto a su vez se asocie con la mayor posibilidad de estar vivo a mucho tiempo y que el cáncer no les vuelva a dar ningún problema.
Si se hace una prueba de sangre oculta en heces, se hace de manera anual, y si se decide realizar una colonoscopia, la podemos repetir cada 10 años si no encontramos alteraciones compatibles con cáncer. Y finalmente, cuando lo encontramos de manera temprana, se puede curar el cáncer colorectal. Y algo que me interesa mucho es qué formas podemos nosotros reducir el riesgo de cáncer. Entonces, evitar fumar, evitar consumir idealmente cualquier tipo de tabaco, mantener la casa libre de humo, mantener un peso saludable, la realización diaria de actividad física con una buena dieta, sobre todo procurando consumir muchos cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, y limitar los alimentos ricos en grasa y en azúcar, al igual que el consumo de carne roja de manera excesiva. Ahora, protegiendo otras partes del cuerpo, evitar la exposición excesiva en el sol, sobre todo en niños, y en caso de que por alguna razón vayan a tener una exposición solar, utilizar ya sea bloqueador, fotoprotector o protección directa con alguna estructura, por ejemplo, una sombrilla o un edificio. En los trabajos, evitar exponerse a sustancias cancerígenas, cumpliendo toda la normativa de protección y seguridad laboral. Preguntar ahora sí que en la exposición de cada persona si está expuesto a algún tipo de radiación para que se puedan tomar las medidas posibles. Y en el caso de las mujeres, el uso de lactancia materna puede prevenir el riesgo de cáncer de mama, y el riesgo de hormonales de manera no vigilada puede aumentar el riesgo de este. Importante vacunarse todo el mundo, sobre todo para la hepatitis C y el virus de papiloma humano. Y ahora sí que en la medida posible buscar este tipo de campañas de detección temprana de cáncer para tener acceso a las herramientas que nos permiten a los médicos ofrecerles pues la mejor opción para buscar una estrategia que los pueda curar. Y hasta aquí termina mi presentación. No sé si hubiera alguna duda o alguna pregunta que pueda abordar. Ya hay algunas en el chat, denme un segundito. Sí, muchas gracias, doctora. Aquí hago la primera pregunta. ¿Es tamizaje o colonoscopía? ¿Cuál es la mejor opción? Las dos opciones, esa es una súper buena pregunta. Las dos opciones son igual de buenas para encontrar cáncer de colon. Claro está que depende un poco de dónde tengamos acceso. La prueba inmunológica fecal es igual de buena si se hace de manera correcta. Entonces, en realidad, para poblaciones grandes, la disponibilidad de recursos es lo que nos dice si una o de otra cosa, pero si se hace la prueba inmunológica fecal cada año es igual de buena que la colonoscopia. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen ¿es recomendable para personas de más de 40 años la vacuna de VPH? Esa es una muy buena pregunta. Antes estaba solamente recomendado para personas hasta los 12 años. Recientemente se cambió la recomendación y sí podemos extendernos en personas de mayor edad si no han tenido antes infecciones por virus de papiloma humano. Si se trata de una mujer, lo que se puede hacer, además del Papa Nicolau, es que existen pruebas en donde se pueden buscar particularmente los tipos de virus de papiloma humano que se asocian más con cáncer, porque existen diferentes tipos, y si esa persona es negativo, se puede vacunar. La vacunación en realidad se puede realizar en cualquier persona para que no se limiten solamente a mujeres, sino también en hombres. Entonces es una súper buena estrategia porque previene tanto cáncer cervicuterino así como cáncer de pene en los hombres, que tampoco es un tema del que hablemos tanto. Perfecto. ¿Qué medidas debe tomar un paciente con CUSI, en general controlado e inactivo, para prevenir cáncer? Después de los 8 a 10 años de diagnóstico, en los casos particulares, CUSI se refiere a la colitis ulcerativa crónica inespecífica. Es una enfermedad autoinmune, o sea, el cuerpo la ataca directamente por un descontrol en los sistemas de defensa. Entonces, en caso particular, tanto de CUSI como la enfermedad de Crohn, que son dentro del mismo espectro de las enfermedades inflamatorias intestinales, a los 8 o 10 años del diagnóstico inicial, se recomienda la realización de una colonoscopía. Si es una persona que tiene mucha actividad, que esto es algo porque tiene muchos síntomas, que tiene que estar utilizando muchos medicamentos que apaguen el sistema inmuno, que se llaman inmunosupresores, se puede hacer antes el estudio. Entonces, sí, esto es una parte que les recomiendo mucho, sobre todo tratar con los médicos gastroenterólogos para saber si no son candidatos a un estudio más temprano. Dado que es una población de alto riesgo, en ellos sí no es mucho más recomendado hacer la colonoscopía, porque muchas veces sí nos permite directamente encontrar lesiones a las cuales les podemos dar tratamiento de forma temprana.
Perfecto, gracias. ¿Cuál es la especialidad médica a la cual debo asistir para este tipo de pruebas? ¿Gastroenterólogo? Puede ser con un médico general, puede ser con un médico internista, con un gastroenterólogo, con un oncólogo. En realidad no necesitan a alguien de un muy alto nivel de especialidad. Aquí en el instituto en donde laboro, casi siempre es el equipo de medicina interna quienes lo piden más que los oncólogos, ya que nosotros les llegan con un diagnóstico. Entonces, con su médico general se pueden acercar a solicitarle una prueba inmunológica fecal para que los puedan mandar a los laboratorios correspondientes. Gracias. Mi papá falleció de cáncer de colon. Me recomendaron hacerme una colonoscopia cada 5 años. ¿Usted coincide con la recomendación? Tendría que saber probablemente un poquito más de información detrás para saber si en la familia hubiera algún patrón que a mí me sugiera un riesgo en sí de cáncer. No estoy en contra, pero sí nos podemos ajustar muchas veces de 5 a 10 años en casos en particular, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de cáncer en etapas tempranas. ¿Se pueden confundir los síntomas del cáncer de colon con los de la diverticulitis? Sí, definitivamente este es también un problema que muchas veces llegamos a tener, personas que tienen justamente ya un diagnóstico gastrointestinal previo, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, que muchas veces se le dice colitis nerviosa o la diverticulitis con cáncer. Entonces, sí se puede llegar a confundir y sí pasa y sí nos ha pasado a nosotros. Por ese motivo, la diverticulitis, si está bien controlada y no hay alguna causa como de sangrado, se puede hacer también una prueba inmunológica fecal y en caso de encontrar alteraciones, pues ya se podría planear una colonoscopia, pero sí se puede llegar a confundir. Perfecto. ¿Qué costo aproximado tienen estos estudios? Es variable. Aquí en particular en el instituto, como se hace un ajuste al nivel socioeconómico, el costo puede ser como desde 20 pesos hasta como 300 pesos. El medio externo, siéndoles completamente sincera, desconozco el costo de la prueba inmunológica fecal. Y una colonoscopia también depende un poco tanto del médico como en dónde se realice, pero el costo está entre 5 y 10 mil pesos. Ok. ¿Cualquier enfermedad autoinmune aumenta el riesgo de contraer cáncer? No cualquier enfermedad autoinmune. Hay algunas que disminuyen algunos cánceres. También hay de enfermedad autoinmune a enfermedad autoinmune. Por ejemplo, justamente hace rato el CUS y el Crohn aumentan el riesgo de cáncer de colon. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, una que se llama lupus, que en sí, esa en particular no aumenta el riesgo de cáncer, excepto en algunos órganos, por ejemplo, el cervicuterino. Entonces, sí, de cáncer a cáncer depende, de enfermedad a enfermedad autoinmune depende un poco la respuesta, pero no en todas. ¿Cómo se eliminan los pólipos? Justamente la colonoscopia nos permite entrar, casi siempre es como un tubo, lo que se introduce muy, muy delgadito, y en el tubo a veces tiene una tijerita o un asa. Entonces lo que hacen, pues, dan de cuenta que entra, y aquí abajo está el asa, y llegan y cortan, y eso lo jalan y lo mandan a analizarse a patología. Si ven que solamente es un pólipo, ahí se acabó, y si vemos que es algún tipo de cáncer temprano, se puede hacer un poco más profunda la incisión o vemos si se tiene que hacer una cirugía. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un tumor en el colon? Son aproximadamente 10 años, lo que es en promedio en una persona como estándar. Existen algunos casos en donde esto puede llegarse a cortar, por ejemplo, personas con enfermedad inflamatoria intestinal, personas con inmunosupresión, estos tiempos se pueden llegar a cortar, pero justamente porque la ventana de crecimiento del cáncer colorectal es 10 años, es que se recomienda que la colonoscopia se repita hasta dentro de 10 años, porque es el tiempo promedio que sabemos que puede llegar a crecer un cáncer y que podemos todavía incidir de manera temprana. Perfecto. Para una persona con colon irritable, ¿cuál es la recomendación para la frecuencia de la colonoscopia? También en el caso del colon irritable, si no hay algún otro tipo de alteración, en 10 años. Cada 10 años se puede estar haciendo. Según los hallazgos por colonoscopía, ese número de años nos podemos ajustar a que sea más corto. Por ejemplo, si encontramos pólipos que tengan alguna lesión que no nos guste, podemos repetir el estudio 5 años después o 3 años después. Pero esto ya es dependiente de los hallazgos que se hagan en la primera colonoscopia. Posterior a una cirugía de fístula colovesical, ¿podría existir alguna posibilidad post de cáncer? La misma que de todo mundo. No, en sí las fístulas colovesicales no aumentan el riesgo de cáncer colorectal, entonces el riesgo sigue siendo el mismo al de cualquier otra persona a lo largo de su vida.
¿Los divertículos en el colon son factor de riesgo? No en particular porque un divertículo pueda llevar al desarrollo de cáncer, pero la enfermedad diverticular y el cáncer comparten muchos factores de riesgo. Por ejemplo, dietas bajas en fibra, por ejemplo, bajo consumo de agua o consumo rico de grasas y baja actividad física y sedentarismo. Entonces, no porque los divertículos lleven a cáncer, pero sí comparten factores de riesgo, sobre todo esto que les menciono, la parte de la dieta y el sedentarismo. Entonces, sí, pues no están exentos de después tener. Perfecto. ¿Hay síntomas que se den cuando un cáncer de colon está avanzado? Sí, los síntomas suelen ser más, nosotros llamamos sistémicos, o sea, que afectan a todo el cuerpo. Por ejemplo, las personas pueden perder mucho peso sin estarlo buscando o pueden empezar con algún tipo de dolor o disfunción de algún órgano. A donde se brinca más el cáncer de colon es principalmente al hígado. Entonces hay algunas veces que se encuentran alteraciones en los estudios de sangre a nivel del hígado o que empiezan con dolor aquí abajo de las costillas, que es donde normalmente está el hígado. Pero casi siempre en los cánceres avanzados se caracterizan porque las personas empiezan a perder mucho peso, porque como son células que se están dividiendo, el cáncer es como muy aborazado del azúcar que comemos. No solamente el azúcar, de los nutrientes. Entonces empezamos a quemar mucha más energía de la que estamos consumiendo y por eso se presenta esta pérdida de peso. Esto te iba a hacer la otra pregunta, que es, ¿qué parte del cuerpo te duele cuando es el colon? No tanto que duela porque sea cáncer la enfermedad, duele porque empieza a crecer. Entonces cuando crece empieza a ocupar espacios donde viven otros órganos. Entonces eso es lo que causa dolor, pero hay muchos cánceres que no causan dolor y la presencia de dolor tampoco exenta que sea un cáncer, porque si hemos llegado a tener que como piensan que el cáncer no duele, no puede ser cáncer y resulta que sí es. Entonces depende también como la localización, si duele o no duele. Okay. ¿Cuál es el promedio de vida de una persona con cáncer de colon? Depende de la etapa clínica. Si es una etapa clínica avanzada, o sea que ya hay metástasis, actualmente la supervivencia depende un poco de qué tanto acceso tenemos a los tratamientos, a las quimioterapias, a la terapia biológica. En promedio, lo que se busca que alguien con cáncer de colon viva cuando tiene metástasis son 2 años. Si se cura, pues la supervivencia que le toca a cada quien. Súper. Dice, buenas tardes, doctora. Tengo un familiar de 65 años que fue intervenida por cáncer en el colon y le retiraron parte de los intestinos y ahora se ayuda con una bolsa para el desecho fecal. ¿Sabe si hay alternativas para poder reactivar el colon o de qué dependería? Depende dónde fue la incisión y qué temprano lo hacen. Entonces, cuando quitan un pedazo de intestino, muchas veces lo sacan, lo que queda hacia arriba, lo sacan para proteger el resto. Esto se llama una ileostomía de protección. Sobre todo porque cuando llegan al hospital pueden llegar con una urgencia quirúrgica y lo que queremos, al final de cuentas, pues, primero que nada es que no se muera la persona. Entonces, esta es una medida de protección. Aproximadamente de 8 a 1 año después se puede volver a reconectar. Entonces, literalmente lo que quedó afuera hacia la piel se corta y se dobla y se conecta con el resto del tracto digestivo. Pero hay algunos casos en donde por la gravedad de la presentación no se puede hacer este tipo de estrategias. Entonces, sí les recomiendo que hablen con el cirujano que los haya atendido para saber si si su familiar es candidata a una cirugía de reconexión intestinal. Okay. ¿Cómo se puede contactar al instituto? En el instituto tenemos una preconsulta que le encuentran en la puerta número 3 del instituto y tal cual se les pide unos datos, en esto es un resumen médico y los datos de contacto para que se les pueda dar una cita inicial que se llama preconsulta. Si se cumplen algunos criterios de ingreso, por ejemplo, de tipo de enfermedad, ya se les da una cita con nosotros en oncología. En oncología, aquí particularmente en nutrición, vemos muchos tumores tanto gastrointestinales, así como cánceres de mama y tumores geniturinarios. Perfecto. Pues bueno, creo, a ver, tenemos otra pregunta. Ah, no, perdón. Aquí están ya las redes de la Fundación FUTEGE y anteriormente la doctora había puesto también sus redes, ¿no? Sí, alguien puso todavía qué tan frecuente se presenta este tipo de cáncer en adolescentes. Es infrecuente, pero no es imposible que se presente, sobre todo cuando hay algunos síndromes genéticos que los lleguen a predisponer. Pero en realidad la edad promedio de este tipo de cáncer son 62 años. Entonces sí es más como de personas de edad media. Por eso los tamizajes los recomendamos a partir de los 45 a 50 años.
Y aquí hay otra. El dolor debajo de las costillas, ¿a qué se debe? ¿A qué se puede deber? Pueden ser Es muchísimas muy cosas, variable. desde algo muy osteomuscular hasta alguna cosa como un espasmo en el diafragma, que es lo que da el dolor a veces como de caballo. Digo, si tiene un dolor, no duden en consultar a su médico de cabecera para que pueda hacer una exploración física de manera temprana y si es necesario, pues algún tipo de estudio de laboratorio o de imagen. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora. Entra Erika. Gracias. Gracias, Norita. Gracias, Regina. De verdad que tu presentación ha sido muy clara, mensajes verdaderamente precisos. Muchas gracias a la participación de todos porque de pronto de las preguntas aprendemos muchísimo, ¿no? O sea, no se nos ocurren las preguntas, pero con la participación de todos, estas charlas se nutren muchísimo más. Te agradecemos muchísimo, Regina, por tu participación, sin duda muy, muy clara también a la Fundación FUTEGE y quienes quieran acercarse a la fundación es fundación@futege.org.mx también, quienes tengan alguna duda. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo. Siempre nos lo llevamos picadito en estas charlas, pero creo que el mensaje es bien contundente y es bien importante. Así que a cuidarnos, a quitarnos el sedentarismo, a hacer ejercicio, a comer de manera nutritiva y cualquier cosa que le pase a tu cuerpo que no sea lo normal, que no encuentres una razón, como por ejemplo ahorita la última pregunta, es muy buena porque de pronto dices, a lo mejor hice ejercicio y tuve dolor abdominal, o a lo mejor sé que pude haber comido algo que me hizo daño, pero cuando no encuentras respuestas, acude al médico. Siempre una detección temprana va a ser lo mejor. Así que les agradecemos muchísimo a todos, Regina, Nora, equipo, Gaby, todos, por este webinar, por esta charla, y los esperamos en el siguiente, ya te cayó el 20, porque vamos a hablar, vamos a salirnos un poquito del tema del cáncer y vamos a hablar sobre el síndrome de Asperger. Así que un tema también bien interesante que muchas de las personas, a la gente de KIO, a la gente que no es de KIO, nos ha impactado de una o de otra forma, porque tal vez tengamos algún familiar con este síndrome y necesitamos saber cómo los podemos ayudar. Así que muchísimas gracias a todos, que pasen una extraordinaria tarde, les agradecemos y cuídense muchísimo. Gracias, Regina. Hasta luego. Hasta luego.